Hay coches construidos para contarlo todo. Mundo, ¿quién eres? Suscríbete si recuerdas cuando un Mustang hacía temblar la calle El Lincoln. La serie Continental Mark pertenece a esa grupo. Esta es la interpretación de Ford de lujo personal, lujo que no. Suscríbete para que los muscle cars jamás sean olvidados. Necesita un chofer. No necesita presentarse. Apagado, pero está reservado para la persona. Al volante, saboreando cada kilómetro. Al estilo americano. Piensa en la marca. Suscríbete si el sonido bocho todavía te pone la piel de gallina. Línea en 3 palabras clave visuales. Enorme, frecuentemente elegante y estirable. A lo largo de casi 8 generaciones. Suscríbete para que los muscle cars jamás sean olvidados. Esos largos y lánguidos golpes con capucha, extendiéndose hacia adelante como la proa de un barco, carrocerías envueltas en cromo y materiales reales. El cuero nació en una época en la que Detroit creía que el lujo tenía que tener tamaño, tenía que tener peso, y tuvo que comandar una presencia abrumadora en la carretera interestatal. Esta fue una línea de autos que realmente dejó huella. Su marca luego se desvaneció silenciosamente por él. A finales de la década de 1990, cuando el mundo cambió, dirección y gusto y economía no. Ya no se prefiere el lujo pesado y revolcable. Golpes de estado. Lo interesante es que incluso después de desaparecer, el espíritu de la Mark nunca murió del todo. Así que este no es un vídeo de historia aburrido. Este es un artículo muy breve pero suficientemente profundo. Mira el viaje del Lincoln. Serie Continental Mark. Una línea de coches que una vez representó el sueño de Estados Unidos de lujo personal. Para entender por qué la palabra continental lleva una aura tan distintiva que tenemos que regresemos a 1939 antes de que Detroit fuera interrumpido por la guerra. Y mientras Estados Unidos todavía estaba aprendiendo a soñar de nuevo, la figura central entonces no era una departamento de marketing, pero Edel Ford, el heredero con el más refinado sentido de gusto en la familia Ford. No quería un coche que se ajustara al mercado. Quería un coche único para unas vacaciones en Florida. Algo lo suficientemente elegante a parecer ante la corteza superior costera y lo suficientemente diferente para hacer que la gente mira hacia atrás 2 veces. Edel se inspiró en Europa. Líneas. El tipo de sabor que los estadounidenses respaldan. Entonces vagamente llamado destello europeo, y miró el Lincoln Victoria de los años 30, la forma en que miras un traje clásico que debe adaptarse a los nuevos tiempos. El punto de partida fue bastante práctico. Un Lincoln Cefa convertible. ¿Pero qué? Lo convertí en un Continental. No fue el chasis. Eran las proporciones, la forma. El cuerpo estaba estirado, limpio. Flujo continuo, como si el coche hubiera estado dibujado de un solo trazo. Bajo el capó era el corazón de un 267, cúbico en 12, silencioso, espeso y suave. En ese estilo multicilíndrico de la época, sonido que no gritaba, simplemente murmuró como una banda sonora de lujo. Y luego lo más importante, pasó cuando el coche apareció en Florida. La reacción de la alta. La corteza fue casi inmediata. La gente no solo lo elogiaron, sino que pidieron comprarlo. Eso. Querían la sensación del coche. Entregado. Una especie de lujo selectivo, con sabor continental, sin ser demasiado ostentoso, pero completamente diferente del resto. Del estacionamiento, Ford vio esa señal y ordenó inmediatamente hecho a mano. Producción y el nombre Continental fue elegido como una confesión contundente. Este coche nació de un sueño americano, pero llevaba un espíritu europeo. La primera generación comenzó en 1940 y corrió a través de 1948 con lo muy real. Rupturas de la historia. Segunda Guerra Mundial.
interrumpió todo. Y luego, en 1942, el coche se hizo más largo y más ancho, como para igualar a una América en crecimiento. Después, la guerra de 1946. El Continental regresó con una nueva parrilla, como una cara familiar que ahora llevaba algunas marcas del tiempo. Y luego en 1948, la historia se cerró, en parte porque Edil había fallecido en 1943, y en parte porque Ford tuvo que reestructurar la marca en una nueva era donde la inspiración personal poco a poco dio paso a la estrategia de mercado de masas. En 1952, se formó un grupo de trabajo especial bajo el nombre Operaciones de Productos Especiales, puesto bajo el mando de William Clay Ford. Este no era el tipo de proyecto destinado a las masas. Fue más bien una campaña de honor donde el objetivo no eran las ventas o volumen, sino establecer un punto de referencia para calidad y prestigio. Para hacer realidad ese punto de referencia, trajeron a Gordon Burek, el hombre, quien había creado el Cord 810, un coche que a simple vista muestra un diseño, una mente adelantada a su tiempo. Para 1955, Ford Música fue aún más lejos. Creó la División Continental, una brazo de marca independiente posicionado incluso por encima. Lincoln. La ambición fue declarada sin rodeos, como un juramento sobre una mesa de dibujo. Construir productos estadounidenses de la más alta calidad, automóvil, y el nombre Mark fue elegido como una forma de asignación de rango que evoca un estilo europeo. Sensación de lujo como el Jaguar Mark I se distingue del Bentley Continental. El resultado fue el Continental M2. Se podría decir que el coupé es el hecho a mano de Detroit. Obra maestra. El cuerpo fue elaborado por mano, acabado en pintura a base de laca, con un brillo profundo como el de un espejo, y el interior fue decorado al estilo escocés. Cuero, de esos que te hacen sentir como si estuvieras tocando algo que te importa, no un componente producido en masa. Las líneas del MK2 eran limpias y orgullosas con casi ninguno de los innecesarios. Espectáculo, sin aletas de cola, sin visual, juego de manos, proporciones justas y una moderación segura. Incluso el combustible, el relleno estaba oculto detrás de la luz trasera. Montaje. Un pequeño detalle que habla de una filosofía más grande. El lujo es cuando no necesitas mostrar las cosas que deberían desaparecer. Luego vino el choque simbólico, un precio, etiqueta de $9.966, un número que se encontraba cómodamente al lado. El Rolls-Royce Silver Cloud, sin ningún vergüenza. La tragedia fue que cada coche vendido le costó a Ford alrededor de $1,000. Pérdidas. Y aquí es donde quiero preguntar, ¿tú crees que el MK2 era un golpe maestro de marketing que elevó la marca o una tremendamente irracional desastre financiero? Comparte tus comentarios. En los comentarios a continuación, cualquiera que sea la respuesta, el final fue todavía dura. La División Continental se suspendió en 1957. El M2 se convirtió en una leyenda de corta duración y el nombre Continental tuvo que regresar bajo el techo de Lincoln. El período de 1958 a 1960 llegó como un capítulo que era a la vez ambicioso y un poco fuera de sintonía con el nombre de Mark. Todavía estaba allí, pero el hecho a mano, el espíritu de la obra maestra del M2 había sido devuelto a la tierra. La directiva fue muy clara: competir cara a cara con Cadillac e Imperial, pero con un precio más manejable. Ecuación, alrededor de $6, en lugar de casi $10. Y para que eso suceda, el 58 al 60, las marcas se convirtieron en gigantes literales.
construidas con construcción unibody, sus carrocerías, tan masivo como un pequeño edificio que lleva la sensación de que Estados Unidos estaba tratando de demostrar que el tamaño en sí mismo podría ser una forma de poder. La característica más distintiva, la cosa, que los hizo instantáneamente reconocibles en una multitud estaba en la dirección opuesta. Ventana trasera de la galería, un diseño extraño, como el viento que sopla contra la dirección de la época. Creó una silueta que era a la vez lujoso y diferente, como si Ford estaba intentando aferrarse a la singularidad, mientras que todavía hay que perseguir el costo. Ecuación, pero luego, en 1961, el nombre de la marca fue eliminado. Todo se reunió en un orden más simple bajo el nombre único Lincoln Continental, hasta que Lee Iacocca apareció con un directiva que sonaba como una línea de una sala de juntas llena de humo. Coloque una parrilla Rolls-Royce en un pájaro del trueno. Esa frase tan directa reveló la verdadera naturaleza de la estrategia. Tome una estrategia existente, plataforma, vístela con un rostro de lujo, luego lo venden como un símbolo de estatus para tomar. Abajo del Cadillac Eldorado. A esto le llamo ingeniería perezosa. No porque es malo, sino porque es demasiado inteligente. Tan inteligente que casi da pereza. Repensar las cosas desde cero. Y luego, en 1969, el Mark III regresó, polémico, de su mismo nombre porque convirtió el 58 a 60 coches en marcas perdidas en el Dios. Memoria colectiva. El Mark III llevaba la presencia de un bloque de poder en movimiento, un capó largo y plano, al estilo Rolls-Royce. Parrilla vertical como una declaración de que no necesita explicación. Y al frente, una par de faros ocultos que solo se revelan cuando es necesario, como el ojos de alguien que sabe exactamente lo que sea. Él vale. El cuerpo estaba sentado bajo y ancho. Los hombros, línea taut, terminando en un tronco pesado con la joroba de la llanta de repuesto estilo Continental. Una detalle que era a la vez nostálgico y un poco llamativo, pero increíblemente efectivo en creando identidad. Este fue un coupé que nunca lo confundiría con nada más. La Interestatal.